Hace 40 años, la economía de Estados Unidos inició un gran experimento. Tomen las fábricas en Estados Unidos, envíenlas al extranjero a países como China, produzcan los bienes con mano de obra barata y luego envíenlo de regreso a Estados Unidos para obtener mayores ganancias. Pues bien, la misión del presidente Trump es acabar con ese experimento. Estamos presenciando la mayor construcción de la industria estadounidense que muchos hayamos visto jamás. Miren esto. TSMC invierte 100.000 millones en chips. Micron inició la mayor inversión en semiconductores de la historia de Estados Unidos en Nueva York. Y las empresas han triplicado la cantidad de dinero que gastan en construir fábricas aquí en Estados Unidos, un 300% en solo los últimos 3 años. Hago este video porque ya hemos visto auges industriales así antes. El último gran auge fue alrededor de los años 50. Cuando vimos el crecimiento de los suburbios, las carreteras, los McDonald's y los Walmart que realmente se expandieron por todo Estados Unidos. Y lo que vimos es que cuando ocurrió el auge industrial, creó una nueva ola de riqueza y una nueva ola de oportunidades de inversión. Y si esta tendencia continúa aquí en Estados Unidos, podría generar nuevas oportunidades de inversión para usted también. En este video quiero explicar qué pasa con la gran reubicación. Volvamos 40 años atrás, porque en los años 80 China se unió a la Organización Mundial del Comercio diciendo básicamente que se abrirían al mundo. Así que los países pueden construir sus cosas en nuestro país, China, de forma barata. Fue ahí cuando las compañías en Estados Unidos dijeron, podemos mover nuestra manufactura de Michigan y Ohio a China y pagar una fracción por la mano de obra, y enviar el producto a Estados Unidos ahorrando dinero. Funcionó. Los televisores y la ropa eran baratos, pero todo decía hecho en China. Esto se llamó deslocalización y enriqueció a quienes entendieron el dinero, pero tuvo un costo, porque millones de puestos de trabajo en la manufactura aquí en Estados Unidos fueron enviados a China. Pero vimos 3 impactos simultáneos que terminaron con la gran deslocalización e iniciaron la gran reubicación. El primero es la pandemia. Antes de la pandemia, la manufactura se hacía básicamente aquí en Estados Unidos. Casi no producíamos nada porque era muy costoso comparado con países en desarrollo. Pero con la pandemia, la gente dejó de trabajar. Y la cadena de suministro global se vio afectada, lo que significó que no solo esperábamos productos de China cuando cerraron, sino que China no podía enviar productos por el retraso de los barcos en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos dependíamos tanto de países extranjeros que no podían producir para nosotros. El segundo impacto fueron los aranceles del presidente Trump. Trump llegó a la Casa Blanca en 2025 para traer la manufactura de vuelta. Una forma de incentivar a las empresas fue encarecer la manufactura en el extranjero, haciéndola más cara mediante aranceles. Si deseas producir algo en China, puedes, pero ahora deberás pagar un gran impuesto llamado arancel para fabricar el producto allá y traerlo a Estados Unidos. Y eso provocó que fuera más caro para las compañías fabricar productos en el extranjero y más barato hacerlo en Estados Unidos. El tercer choque es la represalia. Cuando Trump impuso aranceles, algunos países respondieron. Por ejemplo, China dijo, está bien, si van a imponer estos aranceles que dañarán a nuestro país, el país chino, vamos a responder. China sabe que Estados Unidos necesita metales para su economía y para sus iPhones. Necesitan metales para fabricar sus autos y sus misiles. Pues bien, somos el productor mundial de estos metales. Ya no se los daremos más. China comenzó a tomar represalias diciendo, si imponen aranceles, no les daremos estos metales. Y este fue un tercer y último choque para que nuestro gobierno dijera, vamos a ser más agresivos para reconstruir nuestra fabricación y cadenas de suministro aquí en Estados Unidos. Muchas industrias fueron afectadas, pero me enfocaré en 3. Semiconductores, metales y energía, porque vimos inversión directa del gobierno en estas industrias, empezando por los semiconductores. Necesitamos semiconductores para cada chip. Las computadoras y la IA son más inteligentes. Por eso, la administración Trump invirtió miles de millones en Intel. Así, producirían estos semiconductores aquí en Estados Unidos para tener mejores empresas productoras de semiconductores en nuestro país. Además, las empresas construyen más instalaciones de semiconductores en Estados Unidos por las inversiones de la administración Trump, pero también por órdenes ejecutivas que obligan a las compañías a hacerlo aquí en Estados Unidos. Luego, los metales. Como mencioné hace un minuto,
China esencialmente cortó la cadena de suministro de metales para Estados Unidos. Se llaman metales de tierras raras. Se habló mucho de esto en las noticias en 2025. Significa que hay muchos metales y minerales necesarios para producir iPhones, autos, misiles y todo en nuestra economía. Y estábamos consiguiendo todo esto de China. No teníamos cadena de suministro para hacerlos aquí en Estados Unidos. Ahora, la administración Trump emitió órdenes para reconstruir la cadena de suministro de metales en Estados Unidos, lo que significa que mucho dinero se destinará a producir estos productos en empresas estadounidenses o empresas con mejores relaciones con Estados Unidos, no China. La administración Trump invirtió en empresas como MP Materials para producir esos metales aquí en Estados Unidos. Y el número 3 es la energía, porque muchas empresas de IA dicen que la energía será la moneda del futuro. ¿Por qué? Porque la nueva IA y los centros de datos necesitan más energía. Y todos los países del mundo, China, Rusia, Estados Unidos, trabajan para ser la próxima superpotencia mundial. La próxima superpotencia mundial va a tener que ser el líder mundial en IA. Quien sea, será la superpotencia de la próxima generación. Para ser esa superpotencia, no solo necesitas IA, sino la energía para alimentarla. Por eso la energía es tan importante. No solo vemos empresas invirtiendo en producción de energía. Empresas tecnológicas como Amazon y Meta invierten en construir sus propias instalaciones nucleares. Sí, las tecnológicas se vuelven empresas energéticas. Vemos gobiernos de todo el mundo invirtiendo en energía. Estados Unidos ha firmado órdenes ejecutivas para duplicar, triplicar y cuadruplicar la energía producida con energía nuclear para seguir alimentando toda la IA y los centros de datos para seguir compitiendo. Y ser la superpotencia económica y de la próxima generación. Así que estamos viendo estas tres cosas ahora regresar aquí a los Estados Unidos porque estamos viendo a muchos países diciendo queremos ser independientes. Y Estados Unidos ha trabajado en esto durante años. El presidente Trump ha trabajado para acelerarlo debido a los aranceles y las represalias de China. ¿Por qué importa esto para ti? Porque mueve inversiones y dinero. Mira este gráfico de la Reserva Federal sobre gasto en construcción manufacturera en Estados Unidos. Y puedes ver que durante los últimos años el gasto en manufactura ha estado en auge. Ha bajado desde hace un año o dos, pero sigue siendo mucho más alto que antes. La idea es que si continuamos con la relocalización, este número seguirá siendo alto y potencialmente aumentará en el futuro. Para ser transparentes, este cambio de relocalización no comenzó con el presidente Trump. De hecho, un gran catalizador fue la administración Biden porque el presidente Biden aprobó la ley CHIPS, lo cual fue un gran impulso de gasto para alentar a las empresas a producir productos y fabricarlos aquí en los Estados Unidos. El objetivo de Trump es ampliar lo que hizo Biden para traer más manufactura a Estados Unidos, haciéndolo a través de estos aranceles y algunos de los incentivos que el presidente Trump está creando. Como inversor, identifica hacia dónde va el dinero. Un cambio puede crear oportunidades de inversión. Sabemos que los cambios en la industrialización crean oportunidades de inversión. Cuando los ferrocarriles se crearon en el siglo XIX, eso generó un cambio en las oportunidades. Cambió hacia dónde se movía el dinero. Creó un cambio en hacia dónde se mudaba la gente, lo que generó una nueva ola de riqueza y nuevas oportunidades de inversión. Luego, a mediados del siglo XX, con la construcción de autopistas, suburbios y empresas como McDonald's y Walmart, surgió una nueva ola de riqueza. Creó una nueva ola de oportunidades de inversión. Luego llegó Internet en los 90. Eso creó una infraestructura digital y una nueva ola de riqueza. Creó nuevas oportunidades de inversión. La inteligencia artificial está creando esta nueva ola de riqueza y oportunidades, pero ahora con la industrialización, mientras Estados Unidos intenta ser más independiente y buscamos ver más relocalización aquí en el país, esto podría crear una nueva ola de riqueza, ocurriendo silenciosamente porque todos están enfocados en la inteligencia artificial, pero para alimentar esto se debe realizar más fabricación aquí en los Estados Unidos. No sabemos qué pasará en el futuro, pero hoy sabemos que nuestro presidente y nuestra economía han trabajado para relocalizar más la fabricación, lo cual podría ser un cambio en el gasto de dinero. ¿Dónde está la oportunidad de inversión?
Tengo una clase magistral de inversión gratuita sobre esto. Si no la has visto, te enseño a encontrar oportunidades según los cambios económicos actuales. Es una clase magistral gratuita. Al registrarte, obtendrás acceso a mis informes de mercado para inversores, totalmente gratis. Si quieres mi clase magistral y los informes gratis, regístrate usando el enlace en la descripción de abajo. Daré ejemplos, pero no puedo decirte en qué invertir. Soy un tipo en YouTube, no un asesor. Invertir tiene riesgos y no hay garantías. Perderás dinero, así que investiga por tu cuenta y no confíes ciegamente en alguien de YouTube, pero analicémoslo. Voy a repasar 5 ejemplos de formas de invertir en este cambio si crees que es una oportunidad. No estoy aquí para decirte en qué invertir. Quiero que empieces a pensar como un inversor. Y el ejemplo número 1 es AIRR. Si crees que esta relocalización continuará, AIRR es un fondo cotizado que te da exposición a toda la construcción. Este es el fondo cotizado First Trust American Industrial Renaissance. Da exposición a la relocalización enfocándose en pequeñas y medianas empresas industriales y contratistas de Estados Unidos. El ejemplo número 2 es PAVE, P-A-V-E. Esta es la columna vertebral que impulsaría la relocalización. Es el fondo cotizado que te da exposición a los ingredientes básicos para la fabricación. Incluye rieles, materiales, construcción y equipo eléctrico para que esto suceda. Es un fondo cotizado de Global X. El ejemplo 3 es la energía. GRID es un fondo cotizado de First Trust que da exposición a la red eléctrica de Estados Unidos que necesita más energía. Sabemos que la red eléctrica mejorará. Si seguimos siendo un país enfocado en tecnología e inteligencia artificial, necesitaremos mejor infraestructura energética y ahí es donde estas empresas entrarán en juego. Estas son empresas que alimentan nuestra red eléctrica. El número 4 es el futuro de la fabricación, porque antes se hacía laboriosamente con humanos moviendo piezas de un lugar a otro. En el futuro habrá más robots y puedes obtener exposición a ellos y a la inteligencia artificial con cosas como bots. Este es un fondo cotizado que te da exposición al fondo de robótica e inteligencia artificial de Global X. Así que si quieres exposición a estas industrias, este fondo te da una exposición más amplia a la robótica y la inteligencia artificial, que es lo que impulsará la fabricación si ocurre en Estados Unidos. Y el más aburrido te da una exposición más amplia a las grandes empresas industriales. Este es un fondo cotizado llamado XLI. Esto te da exposición al fondo Industrial Select Sector SPDR, dándote exposición a las grandes empresas industriales aquí en Estados Unidos. Si hay más actividad industrial aquí, esas empresas se beneficiarán, ayudando también al fondo cotizado. Lo que hablé en este video es que estamos viendo un cambio en nuestra economía y es un cambio industrial. No hemos visto esto en décadas, porque en los 80 vimos un gran cambio con la deslocalización, donde empresas movieron su fabricación a países como China, lo producían barato y lo enviaban a Estados Unidos. Pero eso empezó a cambiar y hubo 3 choques reales que causaron ese cambio. El primer choque fue la pandemia. Tuvimos cuellos de botella, la economía de Estados Unidos estaba abierta y la de China cerrada. Tuvimos que esperar a otros países para obtener productos, además de los cuellos de botella globales, creando muchos problemas aquí en nuestra economía. El número 2 fue que el presidente Trump impuso aranceles para traer la fabricación de regreso a Estados Unidos, pero eso dañó economías ajenas, llevando al punto 3, represalias, donde China dijo, bien, nos impondrán aranceles. Van a construir su manufactura y sacarla de nuestro país. Nosotros contraatacaremos negándoles el acceso a nuestros metales cruciales. China era esencialmente el proveedor mundial de estos metales de tierras raras que necesitamos para producir iPhones, electrónicos, autos, misiles y todo lo demás. Y China dijo, ya no pueden tenerlos. Esto creó un auge de gasto gubernamental en industrias para reconstruir cadenas de suministro que antes no existían. Y 3 industrias importantes que mencioné fueron la de los semiconductores, porque estos son el cerebro de todas nuestras tecnologías, todos los chips informáticos, y sí, necesitas chips de computadora. No solo en computadoras, sino también en lavavajillas hoy. Necesitamos esos chips y vemos gran inversión estatal en empresas de semiconductores. Intel recibió una gran inversión. El número 2 son tierras raras, pues necesitamos metales para nuestra economía. Y el gobierno de Estados Unidos invirtió en empresas como MP Materials.
para que esto ocurra aquí en Estados Unidos o con aliados, no en China. El número 3 es energía, la moneda del futuro para alimentar tecnología, inteligencia artificial y centros de datos. Necesitamos más energía y países como Rusia, China y Estados Unidos compiten en el sector energético, pues no basta ganar con inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita energía, por eso hay mucha inversión en el sector. Así que, si crees que vamos a seguir viendo este auge en el gasto y la manufactura que continuará durante años en el futuro, eso puede crear una oportunidad de inversión para ti. Y hablé de 5 formas de hacerlo. El 1 es invertir en el renacimiento industrial. El 2, invertir en materias primas que impulsan ese renacimiento. El 3, hablamos de formas de invertir en la red eléctrica. Antes hablamos de invertir en el futuro de la manufactura, más robótica que inteligencia artificial mediante este ETF. Luego hablamos de la forma aburrida de invertir en grandes empresas industriales. Si este video te aportó valor, compártelo con un amigo, familiar, colega o inversor. Es el mejor agradecimiento. Así podré seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El gobierno de Estados Unidos se acerca a 40 billones de deuda y aunque muchos temen el gasto gubernamental, hay un cambio silencioso con nuestro dinero que muchos están pasando por alto. Te mostraré. Antes, cuando Estados Unidos gastaba dinero que no tenía, pedía prestado a países como China.